Hola, 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 doctora. doctora. Hola, buenas tardes. Eva. Bien, ¿usted? ¿Cómo andás, Silvia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Le voy a mostrar mi línea del tiempo. No sé si A hay ver, una forma más práctica. mira, si te sirve de consuela, yo tengo guardada de una alumna que ahora es jueza y no la voy a nombrar, y era muy gracioso porque no nos alcanzaba el pasillo para estirarla. Había hecho desde lo que era el virreinato, no, peor, desde lo que era la primera unidad hasta todo era. Qué loco. Porque ahora nos dividimos, pero cuando estábamos presencial, yo que soy adjunta, cada comisión daba Una todas línea. las unidades. Ah, Entonces había hecho una gigante. Nos reíamos porque un día nos pusimos en el pasillo, ella estaba en el aula y seguía todo el pasillo de la facultad y llegábamos a la otra aula. Y me la regaló de recuerdo, así que yo la tengo guardada con mucho guardada. cariño. Así Sí, que no, muy bien lo de la está línea de bárbara. tiempo. Justo hoy en Derecho Político estamos viendo el mismo tema de la unidad 21 de Historia. Así Ajá, que también, mientras estaba en la clase de Derecho Político, iba chusmeando la línea del tiempo para guiarme en algunas cosas, así que estaba. claro. Yo estuve en la que estuvo Alfonsina, hoy a las 8 de la mañana. Claro, yo estuve en esa también, de las 8 de la Ah, y mañana. ahora me toca a mí a la noche. Así que hoy vamos a Ah, organizarnos. Claro. Bueno, no me toca a mí, al equipo. Es un claro, equipo de sí, sí, trabajo. sí. Va a Bueno, yo estuve estar en el la de las doctor 8 de la Lance. mañana, Claro. así que los temas similares. Y sí, en esta oportunidad sí, porque es historia argentina y así que compartimos. Sí, está Sí. bueno. ¿Cómo andamos, Abril? ¿Todo bien, doctora? ¿Cómo le va?
Bien, qué linda biblioteca. Yo siempre me pongo el cuadro porque me gusta levantar un poco de energía. Voy a bajar un poquito esto. Esto es como salir en la televisión, más o menos. Así que, Y sí, ¿cómo estamos? ¿Estamos todos ya? ¿Qué cantidad tenemos de poquitos? por ahora somos 10. Vamos a esperar unos minutos más y a ver, voy a preguntarle a todos primero buenas tardes, a todos y a todas. Espero que se encuentren bien y especialmente la familia porque estamos atravesando otra vez una etapa complicada con esta pandemia que nos vino a visitar desde el 2020, que espero que algún día se retire. Pero bueno, eh, lo bueno de poder tener esta forma de seguir estudiando, ¿no? Porque realmente si no estaría más complicado todavía, considero. Bueno, cuéntenme cómo van con el estudio, para no quedar tan... ¿Me ven bien ahí? Sí, Bueno, ¿cómo van con el estudio? Silencio. Bueno, ¿vieron por lo menos el material de la unidad 18 que yo les puse en la plataforma? ¿Vieron que lo que prometí cumplí? Estaban los PowerPoint, estaban las líneas de tiempo, del radicalismo, todo estaba, ¿sí? En realidad, la hospedadora prefiero que sea abril para el video. ¿Te paso yo? Sí, sí, pásame usted si quiere y si no le aviso a el de Delía. Avísale, También. prefiero. Sí, sí, así sigo hablando. Bueno, la clase de hoy, cuando iniciemos la clase, la diferencia de la última, vamos a tratar de que sea más participativa. Por eso yo le pedí, por favor, al doctor Héctor Rivas y Abril que tuvieran en mano la línea de tiempo, esta que yo les había subido también en la unidad 18 para hacerlo más participativo también, para que cada uno la pueda tener y cuando uno va hablando la pueden ir mirando, para evitar esto de estar compartiendo pantalla permanentemente. Hoy no va a ser una clase con PowerPoint, sí vamos a tener una clase que va a tener diferentes instancias y momentos, y a su vez también herramientas didácticas desde el encuentro de del espacio de diálogo, luego va a haber un video corto, luego vamos a retomar el tema, luego nuestra ayudante alumna va a tener su espacio de exposición, vamos a retomar el tema y vamos a aclarar los materiales que vamos a subir a la plataforma para que ustedes tengan ese soporte y ese acompañamiento que tanto necesitan. Luego voy a también a redactar una guía de repaso, de preguntas para que ustedes también se ubiquen. Hola Carlos, hola Nahuel, hola Marcela, bueno, todos los que están sumándose, buenas tardes. Y esta va a ser un poco la configuración de la clase de hoy, porque a mí siempre me gusta decir la misma frase que tiene que ver con esto de eh, el programa como hoja de ruta y al no olvidarse, porque esto permite que uno pueda ubicarse en este contexto que es la asignatura Derecho e Historia Constitucional Argentina, ubicar la unidad y dentro de la unidad el temario, porque en este caso la unidad 21 la dividimos entre tres docentes. Ayer tuvieron al profesor Héctor Rivas, ahora va una parte de la unidad la voy a compartir con ustedes, hoy yo, Mariel Martín, y el próximo jueves va a culminar la unidad el doctor Leonardo Palacios. O sea, como ven, como es un tema tan extenso y para poderlo desarrollar y comprender y poder apropiarse de ese conocimiento y no quedar
digamos, con, con elementos totalmente superficiales. Es por eso que hicimos esta configuración didáctica. Así que bueno, vamos a iniciar esto y volviendo a indicar que hoy es la unidad 21 y especialmente el tema que vamos a comprender esta clase y a compartir y a tratar de construir entre todos también es el desarrollismo, el gobierno radical del doctor Ilia y todo el tema que viene con Revolución Argentina y golpe militar. O sea, como ven ustedes, es un tema bastante complejo. Ustedes tienen dos variables importantes. Una es que ya en la unidad 18 y en la 19 vieron el tema del radicalismo. Y en la unidad 18, en la cual me tocó a mí compartir con ustedes esa, ustedes tienen hasta línea de tiempo y PowerPoint del radicalismo en toda su totalidad. Por consiguiente, ustedes pueden ubicar en el contexto. Nunca hay que estudiar por una cuestión pedagógica y por una cuestión de proceso de aprendizaje de todos y de todas ustedes, el hecho de estudiar como si fueran cajitas separadas, sino por eso es tan importante la línea de tiempo, porque la línea de tiempo les da esa idea sistémica en la cual no solamente es un orden cronológico, sino que también tiene que ver, por ejemplo, si ahora toman, cada uno tiene a mano la línea de tiempo que yo subí en la unidad 18, vamos a hacerlo en forma conjunta, me voy a poner más luz si veo mejor. Hay un tema que quiero que entre todos miremos, analicemos, que es el tema de los golpes de Estado. ¿Sí? Vieron que en esta línea de tiempo nosotros tenemos el tema del modelo económico, del gobierno o ideología, del modelo de Estado y de lo que serían los presidentes o las autoridades. Por consiguiente, desde este punto de vista, nosotros vemos acá que los golpes de Estado que implican, constitucionalmente hablamos de gobierno de jure o gobierno de facto. El gobierno constitucional, como todos ustedes saben, es aquel que se accede por medio de las vías legales a través de las elecciones. Los golpes de Estado, que en nuestro caso fueron golpes militares a lo largo de la historia argentina, hay un historiador que se llama Suárez, que escribe un libro sobre el tema de los golpes de Estado y dice que hay una especie de ciclos en la historia argentina. Yo no soy, digamos, adicta a esa propuesta. Considero que subjetivamente mi postura es que nosotros y nosotras como ciudadanas y como ciudadanos tenemos que defender el Estado de Derecho y entonces vamos a evitar esos ciclos que hacen referencia. Por suerte, desde el último golpe militar en 1976 hemos conservado y hemos defendido y tenemos que defender la democracia. Hayamos votado a la persona que esté en el gobierno o no, lo importante es defender la democracia. Dentro de esta línea de tiempo ustedes ven que hay un golpe de Estado en 1930, en 1943, en 1955, en 1962, en 1966 y 1976. El periodo que vamos en esta oportunidad a hablar, vamos a empezar hablando de Frondizi, y ustedes ven dentro de esta línea de tiempo, cuando hablamos de Frondizi, ubicamos otro modelo de tipo económico, ¿sí? y modelo político también. En primer lugar, tenemos que decir que Frondizi, su gobierno, abarcó desde el 1 de mayo, para que no se olvide el Día del Trabajador, de 1958
hasta marzo de 1962. Como ven, no tuvo un gobierno cronológicamente muy extenso, pero sí muy significativo. Él participó dentro de lo que sería el Partido Radical, pero especialmente de la Unión Cívica Radical Intransigente. Y a partir de un acuerdo con Perón, que en algún momento él lo negó, pero el acuerdo está, lo negó en comentar si realmente la firma era real, era fidedigna o era falsificada. En ese encuentro que hubo se firma un pacto que es el pacto Frondizi y Perón en Santo Domingo, donde participó Cook, un actor dentro del movimiento obrero bastante contradictorio, que ustedes ya lo deben haber visto seguramente con toda la profundidad con el doctor Mario Lucchesi. Y en realidad ahí se plantean ciertos puntos claves para que Perón le dé la indicación a quién, a sus seguidores, es decir, a los que conformaban el peronismo, que lo voten a Frondizi. Y estos puntos claves eran revocar las decisiones contra el peronismo, devolver las propiedades que eran de la Fundación Eva Perón, eliminar las prescripciones y proscripciones sindicales, dar elecciones a los sindicatos, a la CGT, sacar la proscripción al peronismo, si bien había una aclaración que se iba a sacar la proscripción al peronismo, pero que no podía presentarse a elecciones Juan Domingo Perón. Reintegrar la legalidad al partido peronista, reemplazar a aquellos jueces que habían tenido cierta persecución política al peronismo. Otra propuesta era que en 2 años hubiese una convención para reformular la Constitución y dar las elecciones generales. Y a partir de ahí, sí, se da lo que Perón indica a sus seguidores que voten a Frondizi. Es así que a partir de allí ganan las elecciones, no digo solamente por el grupo del peronismo, pero realmente fue un apoyo muy importante para Frondizi ganar las elecciones. Acá voy a hacer un corte en esta introducción de Frondizi y voy a retomar lo que había planteado cuando hablé del radicalismo. Recuerden que conmigo ustedes vieron lo que era el gobierno, que tienen ahí la línea de tiempo, el Partido Autonomista Nacional, donde el Partido Autonomista Nacional, el modelo era un modelo agroexportador y donde la postura política era conservadora, pero económicamente era liberal y que no permitía la protección de las economías y de la industria nacional. Y permitía obviamente la importación de los productos extranjeros, dando lugar a una balanza de pago desfavorable, posicionándonos en un lugar de país periférico en esta división internacional del trabajo. Clase que yo ya desarrollé en su momento en la unidad 18. Pero a su vez también después hablamos del Partido Radical, y el Partido Radical lucha contra la corrupción y el fraude electoral del Partido Autonomista Nacional y instálense en su gobierno a través de un grupo que es un grupo social de sectores medios, como dice David Rock en el libro del radicalismo, y a partir de aquí son estos descendientes de inmigrantes que ingresan a la universidad, es decir, el Partido Conservador, ¿a quien representa? Solamente una élite. El Partido Radical es un partido que defiende, ¿no es cierto?, el tema de la salida electoral al gobierno y representa un sector medio.
Y bueno, y aquí surge el tema de Frondizi, donde lo que va a plantear un sistema denominado desarrollismo. ¿Cuáles son los puntos claves del desarrollismo? Sostienen la inversión del extranjero, del capital extranjero, pero luego voy a mencionar específicamente la aclaración de las leyes, como nosotros estamos en derecho constitucional argentina, tenemos que mencionar la normativa. El capitalismo nacional es inspirado en Keynes y también en el modelo de Estados Unidos. Busca formar una industria pesada, porque ustedes saben que el peronismo, que obviamente respondía al grupo de sectores populares, así denominados, Gino Germani, denominado también en algunos casos un poco descalificador como cabecitas negras, porque era este grupo que provenía de, de, del interior de nuestro país. Y el desarrollismo en realidad quiere hacer un desarrollo de la industria no modelo agroexportador, no industria liviana, sino industria pesada, de mayor autoabastecimiento de petróleo, asociado a un criterio crecimiento económico y de la democracia. La ley 14.780 en realidad quiere equiparar los capitales extranjeros a los capitales nacionales. Y cuanto más inversiones se dediquen a la promoción de las nuevas actividades productivas, va a haber un apoyo del gobierno desarrollista. ¿Por qué? Porque esto va a permitir un desarrollo de la economía. La ley 14.781 establece un régimen establecido para crear y mantener las condiciones necesarias para el desarrollo integral y armónico de la producción industrial en nuestro país. Como ustedes ven, lo que se intenta hacer es equilibrar la balanza de pago, es decir, no quedarse en ese modelo, ¿sí?, de país periférico, en ese modelo agroexportador, tampoco en el modelo de una industria liviana, sino que apostar a lo que sería el desarrollo del petróleo, ¿sí?, también a aportar al desarrollo del hierro, pero vamos a hacer un corte acá y le vamos a pedir a Abril que amablemente reproduzca un video que yo puse en la plataforma y quisiera compartirlo. Es muy corto y muy interesante para hacer mucho más dinámica la clase, ¿sí? Así que estamos en tus manos, Abril. Sí, sí, ahí lo estoy abriendo, está cargando y ya lo pongo. Bien. ¿Se escucha bien ahí? No, no sé. A ver ahí. A ver. Está muy bajo, me parece. No sé qué opina el resto de los alumnos y alumnas. Yo no escucho ¿Lo nada. No, escuchan? no se escucha, no se No, escucha. Ajá. No, no se ¿No? escucha nada. A ver. Le subo el volumen y desactivo mi audio. Ah, puede ser que sea por eso. Es probable. A ver. no, no se escucha. A ver, desactivar todos los audios de todos. Para evitar, a ver si así se escucha. ¿De acuerdo? A ver, ¿listo?
Ustedes avísenme si no se escucha y yo lo vuelvo a poner nuevamente. No, no se escucha, Abril, lamentablemente, lo seleccioné porque era muy interesante. El del campus se escucha bien, es cierto. Sí, le Salvo estoy que, pasando claro, por ahí directamente del campus. el tema que por ahí habría que pasarlo, por ahí grabarlo vos y pasarlo. ¿Qué te parece si yo te lo paso así? A ver. Mientras yo retomo la clase, así vos te lo mandé a lo que sería tu celular y entonces así. Bueno, mientras Abril trata de ver el tema del video, hay algo muy importante que tiene que ver con el tema de la política desarrollista, que fue innovadora en nuestro país, hacia donde apuntaba, por ejemplo, específicamente en el terreno económico, apuntaba a la infraestructura energética, a la batalla del petróleo. Y esto implicó algo muy significativo. En 1958, de 389 pozos se pasaron a explotar 584. En 1959 se pasaron a explotar 1183 y en 1961 1616. El 25% de importación del petróleo se dejó de hacer porque obviamente nuestro país adquirió, ¿no es cierto?, un poderío en el petróleo, eh, pero no solamente el poderío en el petróleo al conformar YPF, sino que también eso y hoy formó parte de estas explotaciones y entonces le dio ahí realmente un carácter de empoderamiento económico que hasta este momento en este orden no tenía. También se explotó petróleo a países limítrofes y también hubo lo que se denomina como la batalla del acero, que tenía que ver con la parte de la siderúrgica. Eso se inaugura la planta, ¿no es cierto?, de General Salvio. También hubo un desarrollo en comunicaciones y en transporte, en fábricas de autos, tractores, creció la red vial, un desarrollo importante en la petroquímica, en la química, específicamente nos ubicamos en lo que sería San Lorenzo. Si ustedes se Doctora, ubican en Santa Fe. perdón, ¿Sí? ahí lo pude poner. ¿Quiere que intentemos nuevamente? Bueno, por favor, apagamos los sonidos nuestros entonces. A fines de 1957, la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora decide llamar a elecciones presidenciales y fija como fecha el 23 de febrero del año siguiente. Para ese momento, el peronismo, partido político mayoritario de la República Argentina, se encuentra proscripto y su máximo líder, el teniente general Juan Domingo Perón, exiliado. Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi,
quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frondizi, el candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista, siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El 1 de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Arturo Frondizi es un político e intelectual de sólida trayectoria, a quien muchos ven como la alternativa no peronista para una política de crecimiento basada en el desarrollo industrial. Su partido gobierna todas las provincias y tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero su gobierno sufre de una profunda debilidad política, ya que las Fuerzas Armadas y el radicalismo del pueblo, desde el primer día, se dedican a obstruir su labor de gobierno. Ante este escenario político desfavorable, Frondizi decide actuar con rapidez. En sus primeros meses de gobierno otorga un aumento de salarios del 60%, dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de explotación petrolera con empresas europeas y norteamericanas y estimula inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la celulosa, la energía y las industrias automotriz y siderúrgica. En el plano político, Frondizi decreta una amnistía y permite a varios líderes sindicales peronistas retomar el control de sus gremios, aunque no cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. En cuestión de meses, el conflicto con el movimiento obrero estalla. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan Conintes. El Plan Conintes divide al país en distintas subzonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores, y empleados públicos y estatales pueden ser juzgados por tribunales militares. Respaldado por este plan, el gobierno de Frondizi autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero. Al mismo tiempo intervienen los sindicatos y ordena el despido de los delegados más combativos. Esta actitud termina por alejar definitivamente a Frondizi del peronismo, que deja de ser el aliado díscolo de su gobierno para convertirse en su opositor más decidido. A
medida que el conflicto entre Arturo Frondizi y el peronismo avanza, otro sector entra en crisis con el gobierno. Desde los inicios de su mandato, las presiones de los militares se llevan a cabo con una frecuencia casi cotidiana. Estas presiones, conocidas como planteos, tienen como principal objetivo impedir el resurgimiento del peronismo. Pero con la llegada de los años 60, los militares argentinos orientan su atención hacia un nuevo enemigo. El 1 de enero de 1959, un grupo de jóvenes revolucionarios toman el control de la ciudad de La Habana, Cuba, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista en ese país. Con el pasar de los meses, el gobierno revolucionario cubano, dirigido por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, va virando de una postura nacionalista hacia tendencias más socialistas. Este cambio enciende la alarma del gobierno de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el continente americano. Inmediatamente el presidente John Fitzgerald Kennedy hace un llamado a sus pares continentales para que condenen y aíslen al país caribeño. Arturo Frondizi, si bien coincide en varios aspectos con la política exterior norteamericana, decide no sumarse a esta iniciativa e incluso en 1961 mantiene una entrevista secreta con el Che Guevara. La decisión de Frondizi de no sumarse al boicot a Cuba reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que aumentan la frecuencia de sus planteos hasta obligar al presidente a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. Los peronistas le echan en cara el no haber cumplido el pacto electoral, y los sectores de la izquierda no le perdonan la ruptura con el gobierno de la Revolución Cubana. Acorralado por todos los frentes, Frondizi levanta la proscripción del partido peronista, permitiéndole participar de las próximas elecciones provinciales. En las elecciones de marzo de 1962, el peronismo gana las gobernaciones de las principales provincias. El triunfo del peronismo genera un profundo malestar entre los militares, que amenazan por enésima vez con un golpe de Estado. A esta altura, Frondizi sabe que sus días en el gobierno están contados. Como última maniobra de salvataje, cambia a todos los ministros de su gabinete e interviene en las provincias ganadas por el peronismo. Pero ya es tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el Aeroparque. El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. Esa misma noche, Arturo Frondizi es detenido y confinado en la isla Martín García, siguiendo el camino iniciado años atrás por Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Ahí terminó el video. Bueno, retomo la clase. Bueno, ¿vieron cómo fue, digamos, diseñada la clase de hoy? Primero haciendo hincapié en la línea de tiempo y los golpes de Estado, o sea, hubo una intencionalidad, no fue azarosa.
luego introduciendo el tema propio, que este era el pacto entre Frondizi y Perón. Luego comencé a indicar cuáles eran los puntos claves del desarrollismo. Y a través de este video, que es muy interesante porque no solamente hace una síntesis, sino que está mostrando imágenes de la época, que también es tratar de, para hacerlo un poco más dinámica, la clase también. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos claves de esta postura económica, y que obviamente es política y económica, del desarrollismo. Luego vamos a hacer un poco de espacio de debate para hacer digamos, un intercambio de opiniones. ¿Qué pasó con esta propuesta política y de los grupos de poder y de presión vigentes en la época? Como siempre están, ¿no? Miren, un dato curioso que solamente mencionó el video era quién era el ministro que había mencionado el video, era Alzogaray, pero el gabinete inicial, económicamente, estaba el ministro del Carril, que es el que a través de él, lamentablemente, se provoca un déficit económico en la balanza de pago, y por eso lo designa a Alzogaray. Alzogaray se enrola en una economía social de mercado, en una escuela alemana específica derivada del liberalismo y a favor, por supuesto, de la empresa privada. Un hombre que muchos de ustedes quizás recuerden que vuelve a ser ministro de Economía en varias oportunidades más. Y bueno, y genera una economía recesiva, que implica desacuerdos, que obviamente implica todo ese malestar que vimos en el video en cuanto a la baja de salario, la depreciación del peso, en cuanto a las diferentes movilizaciones y huelgas, ¿no? Pero al mismo tiempo también un malestar dentro de lo que es el grupo de poder que está formado por los militares. Específicamente, Alzogaray renuncia a su cargo político porque no estaba de acuerdo con el contrato de las Sierras Grandes que tenía que ver con la explotación de hierro. No olviden que yo hice hincapié antes del video que esta política económica implicaba no solamente el desarrollo de explotación de pozos de petróleo, sino también lo que sería la petroquímica, la química, el hierro, los metales. Es decir, realmente apuntaba a esta industria que era pesada, el tema del desarrollo del automóvil, de la fabricación de tractores, de automóviles. Y luego de Alzogaray, que renuncia, otro ministro de Economía es un ministro Alemán, que en realidad continúa la economía recesiva y que tiene una postura ideológica, económica, monetarista. En realidad, podemos decir que en cuanto a la propuesta del desarrollismo, en teoría la idea estaba, pero que hubo estos desajustes provocados por diferentes grupos también y por ciertos desaciertos de los mismos grupo elegido por el gobierno, es decir, por su equipo de trabajo. La ley de asociaciones profesionales que él había prometido en el pacto con Perón, en realidad, en mayo del 58, este proyecto era solamente para el sindicato más representativo, es decir, un solo sindicato más representativo por rama. Luego, sí, más adelante se va a permitir, casi al final del gobierno, que puedan participar otros. En agosto, la ley 14.455 permite que sí haya una participación más de una rama sindical. La reorganización universitaria y la ley de enseñanza permitió abrir nuevas universidades. Cuando hablo de nuevas universidades
estoy asociando no solamente al tema de público, sino especialmente en este caso a lo privado. El grupo de poder y de interés que era la Iglesia presionaba para que se abrieran universidades privadas y obviamente con una orientación religiosa. Obviamente que aquí estaba en contra lo que será la FUBA, la CGT y rectores de universidades nacionales. En este caso, el propio hermano del presidente, que era rector de la UBA. Entonces, vemos que hay acá una disyuntiva. Para algunos historiadores hacen hincapié que estos títulos de universidades privadas podían tener título, pero solo para validez académica. Para otros dicen que no, que tenía validez académica y profesional. En realidad, también otro tema importante en la cuestión educacional es el estatuto del docente, la ley 14.473 que permitía este estatuto que se accediera a los cargos docentes a través de concursos, ¿sí? Y también el tema de aumento de salarios. Hubo diferentes huelgas salariales debido al tema de esta recepción que hubo del salario. Y estas huelgas le hicieron los docentes, los ferroviarios, el SUPE. En noviembre del 58 hubo un estado de sitio y ustedes vieron ahí, debido a los diferentes conflictos obreros y especialmente cuando ganan las elecciones en diferentes gobernaciones el peronismo, por parte de Frondizi hay una intervención a esas provincias. Tema no muy feliz. También vemos que durante todo este gobierno, si bien se proponía todo un desarrollo en la economía, en la industria pesada, al mismo tiempo también había préstamos del Fondo Monetario Internacional que en un primer momento fueron para la inversión, pero después terminó siendo un endeudamiento y un sometimiento como se dio a lo largo de la historia argentina. El decreto ese de conmoción interna que subordinaba a atacar, ¿no es cierto?, y suprimir, como ahí se menciona también, el plan CONITES, implicó también que, por ejemplo, en diciembre del 59 fue atacada una comisaría en Santiago del Estero. A nivel internacional, cuando se habla del desarrollismo, se apunta a realmente a ver positivamente la política internacional. ¿Por qué? Porque una política hemisférica de asociación latinoamericana, de libre comercio, una conferencia en Uruguayana, una declaración en Viñas del Mar, unas relaciones con Estados Unidos y la Alianza para el Progreso, la conferencia en Punta del Este, que es la que fue el encuentro con Che Guevara, las relaciones con Cuba, ¿no es cierto?, que implicó una apertura, y por supuesto, esto en el aspecto económico, tenemos que ver la realidad, la implicación de la devaluación de la moneda, el retiro del Banco Central del mercado de cambio, el recargo de importaciones, el aumento de combustible, el aumento de impuestos, la baja del salario, el estado de alerta del movimiento obrero, es decir, un gobierno que apuntaba a una nueva mirada política y a una nueva mirada económica, los mismos grupos de poder, tanto los grupos militares, el grupo de la Iglesia, pero el mismo gobierno no pudo sostenerse en esta política teórica que en la práctica realmente tuvo no un final feliz. Cualquier gobierno democrático que tenga un golpe de Estado, y en este caso en nuestro país todos los golpes de Estado fueron golpes militares, con la diferencia que asume en el poder casi un año Guido, que era un civil y no era un militar, y a partir de ahí están las elecciones,
donde sale al poder Ilia, ¿sí? Representante del Partido Radical. Ahora vamos a cederle la palabra a Abril, que va a comentarnos sobre el gobierno de Ilia, y luego a partir de ahí surge otro golpe militar. Por eso quiero que estén ustedes mientras está desarrollando el tema Abril con la línea de tiempo, para nosotros tener una mirada global de esta situación. Así que yo me voy a desactivar el sonido. Ahí está. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, calculo que me deben estar escuchando. Sí, Abril, se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Yo les armé un PowerPoint como para que sea más gráfico, ¿sí? Es muy conciso, no tiene mucha información, pero bueno, está bueno que ustedes lo tengan a mano. A ver si me deja pasarlo de acá. Ahí está, perfecto. Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que saber cuando hacemos mención a lo que es la asunción de Ilia al poder, tenemos que saber que en las elecciones solamente podía participar 3 partidos políticos. ¿Y cuáles son estos 3 partidos políticos? La Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical del Pueblo, la cual encabezaba el doctor Ilia, y la Democracia Cristiana. Solamente estos 3 partidos podían participar en las elecciones del año 1963, como les comentaba recién la doctora Martín. Ilia asume el 7 de julio del año 1963. ¿Y qué sucede? Asume con el 25,5% de los votos, lo cual, si hoy en día lo tuviéramos que analizar, es un porcentaje totalmente ínfimo en relación a lo que asume un gobierno en el poder con la cantidad de votos. Es decir, Ilia asume con un porcentaje de votos muy pequeños. Un grupo muy grande de historiadores le atribuye a esto a que el peronismo estaba proscripto y por ende, ante votarla a la Unión Cívica Radical Intransigente o la Unión Cívica Radical del Pueblo, la gente que fue a votar se decidió por votar la Unión Cívica Radical del Pueblo en manos de Ilia. ¿Sí? Cada presidente, cada gobierno democrático, cuando asume, da un discurso. Y es importante que analicemos diferentes puntos del discurso de Ilia. ¿Por qué? Porque con estos puntos que vamos a mencionar ahora, vamos a entender un poco lo que va a ser el desarrollo en sí de todo su gobierno y las consecuencias, las causas y la consecuencia que va a ser el golpe de Estado del año 1966. El discurso de Ilia se puede dividir en 8 etapas o 8 ítems. La primera de ellas es el valor que le da la democracia. Ilia considera que la democracia es esencial, ¿sí? Que la democracia es un bien que no puede ser vulnerado y que todos tenemos derecho a ejercer la democracia a través del voto. En segundo lugar, este va a adoptar un sistema federativo. En tercer lugar, este va a mencionar su política económica en el discurso de Asunción, que va a estar relacionada directamente con lo que son los contratos petroleros y la postura que él va a tomar frente a estos y las consecuencias que va a generar, cómo va a repercutir en la Argentina. En segundo lugar, le va a dar una gran importancia a lo que es la situación laboral y va a crear y apoyar la creación de diferentes leyes que regulen la situación laboral. Como le decía recién la doctora Martín, en estos periodos es importante que también veamos las legislaciones más importantes, ¿no?, que he marcado en cada periodo. En Ilia vamos a ver que hubo 4 leyes que fueron fundamentales, ¿sí?, y es muy importante que las sepan identificar. Después da un gran apoyo a lo que es la tecnología y la ciencia, es el quinto punto del discurso. Por otro lado, menciona su política de relaciones exteriores, ¿sí?,
Ilia decía que el gobierno, que América no era nada más una división demográfica, sino que América debía ser una hermandad, debíamos tener unión entre países vecinos, ¿sí? Y estaba a favor de lo que es la integración y la autodeterminación de los pueblos. También menciona cómo se va a desarrollar la administración pública durante su gobierno. Él hace referencia a lo que es que la va a llevar adelante con respeto y con valores morales. ¿Para qué? Para que el pueblo argentino recupere la confianza del gobierno que había perdido, porque venimos de una política económica y un gobierno de facto. Y por último, toca el tema de las Fuerzas Armadas, que es un tema no menor, porque Ilia las manda a autorreflexionar. ¿Y qué quiero decir con esto? Las manda a que las Fuerzas Armadas, manda a pensar a las Fuerzas Armadas acerca de los valores de la democracia. Es decir, Ilia le dice a las Fuerzas Armadas que piensen lo que estaban haciendo, porque una irrupción en la democracia era algo muy grave que no se podía permitir. Esto hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Listo. Seguimos. Por otro lado, cuando analizamos este gobierno lo podemos dividir en diferentes etapas. Una etapa política, en materia política, materia económica, ámbito sindical, ¿sí? Ámbito legislativo, relaciones exteriores y por último lo que es la caída de Ilia. En materia política vamos a tener dos puntos que son fundamentales, que es la derrota de los azules y el plan retorno. ¿Qué es la derrota de los azules? Como ustedes saben y estuvieron viendo estas clases, en este momento el ejército se encontraba dividido en dos. Por un lado estaban los azules y por el otro lado estaban los colorados. Que Ilia haya llegado al poder es un triunfo del bando colorado y por ende una derrota del bando azul. Y en segundo lugar vamos a ver lo que se conoce como el plan retorno. El plan retorno se implementa en el año 1964. Es aquel que va a llevar Perón adelante cuando él intenta regresar a la Argentina. Sin embargo, digo intenta porque fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque fue detenido en Brasil y lo enviaron de nuevo a Madrid. Esto impactó negativamente en lo que es la opinión pública del gobierno de Ilia, porque la sociedad, o gran parte de la sociedad, esperaba el retorno, ¿no?, de Perón a la Argentina. Por otro lado, hablando de materia económica, vamos a tener un acto que fue fundamental y que marcó mucho el gobierno de Ilia, que fue la anulación de los contratos petroleros. Cuando Ilia, como ustedes saben, en el gobierno de Frondizi los contratos petroleros fue un punto muy importante y se apostó al desarrollo justamente de este sector de la industria. En el gobierno de Ilia se van a anular los contratos petroleros y Argentina va a tener que resarcir la suma de $20 millones a diferentes empresas extranjeras que estaban encargadas de la explotación del petróleo, ¿sí? Esto, como dicen diferentes autores, entre ellos Félix Luna, que es un autor que ustedes tienen citado particularmente en el libro, en el tomo 3, ¿sí?, del libro del doctor Fonundarena, va a tener un gran impacto en lo que es la política económica y en la sociedad. ¿Por qué? Primero porque va a traer una crisis económica, porque tiene que resarcir una suma, es un monto grandísimo, es decir, son $20 millones. Y en segundo lugar, va a causar una crisis social. ¿Por qué? Porque va a aumentar la tasa de desempleo, va a subir la inflación, el Producto Bruto Interno va a comenzar a bajar. Y por otro lado, tenemos que tener que la anulación de los contratos en materia de petróleo causó que la Argentina volviera como 50 años para atrás en el tiempo en cuanto a lo que es el desarrollo de este punto, ¿sí? Bueno, en el ámbito laboral vamos a tener un constante enfrentamiento entre lo que es la CGT y el gobierno.
Si bien hay que destacar que mientras Ilia estaba haciendo se estaba aprobando la anulación de los contratos de petróleo, también se estaba tratando y aprobando una ley de salario mínimo vital y móvil, la CGT lanzó su plan de lucha. En el año 1963, la CGT comienza con su plan de lucha, el cual va a estar dividido en 5 etapas fundamentales. La primera etapa del plan de lucha la vamos a tener con lo que es la toma de las fábricas textiles. La segunda etapa del plan de lucha la vamos a tener con lo que son las tomas de más de 800 fábricas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La tercera etapa del plan de lucha la vamos a encontrar con las protestas en el interior, ¿sí? El interior del país comienza a protestar, a salir a las calles. La cuarta etapa la vamos a ver reflejado con lo que son las protestas en la ciudad, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Y por último, la quinta etapa va a ser lo que se conoce como la caída de Ilia y la unión entre lo que es la CGT y las Fuerzas Armadas. En el ámbito legislativo, como les mencionaba recién, tenemos que tener, estas leyes son muy importantes, ¿sí? En la cursada de verano algunas se evaluaron, son 4 leyes que son fundamentales, que son la ley de abastecimiento, la ley del salario mínimo vital y móvil, la ley de medicamentos y la regulación de asociaciones sindicales. La ley de abastecimientos fue una ley presentada en el año 1964 que proponía la creación de la Dirección Nacional de Abastecimientos. Esta ley fracasó, pero lo que buscaba esta ley era que haya una regulación entre los precios y el salario, es decir, que hubiera un equilibrio entre los salarios y los costos de los productos. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Si voy muy rápido me dicen. Bueno, sigamos. Por otro lado, tenemos la ley del salario mínimo vital y móvil, que también se promulgó en el año 1964. Es una ley que va a estar, que su espíritu va a ser que el trabajador pueda mantenerse a él y a su familia en los siguientes aspectos, es decir, el salario del trabajador debía alcanzar para cubrir lo que es una vivienda digna, vestimenta, alimentos y educación, tanto de él como de su familia. Por otro lado, tenemos la ley de medicamentos y acá tenemos que saber por qué va a regular Ilia los medicamentos, porque la medicina comienza a ser un negocio. Entonces, Ilia lo que hace es ponerle un freno a este negocio y un freno a las grandes farmacéuticas que de alguna manera no es que prohibían el acceso a los medicamentos, ¿por qué no? Pero no todo el mundo podía acceder a los mismos. ¿Por qué? Por los precios, por ejemplo, porque los precios eran muy caros. Entonces, lo que viene a hacer esta ley, el fin de esta ley, es tener una regulación en lo que son los precios de los medicamentos. Además, en esta también se garantizaba el acceso a los medicamentos. Y por último tenemos lo que es la regulación de las asociaciones profesionales, ¿sí? Que basa la regulación de los sindicatos, que esta tenía 4 puntos muy precisos, muy claros, que eran democratizar los sindicatos, apolitizar el movimiento, controlar lo que son los fondos de inversión de los sindicatos y por último la eliminación de la personería gremial. Por otro lado, ya casi finalizando, tenemos que hablar de las relaciones exteriores. Y vamos a mencionar 3 hechos fundamentales en el gobierno de Ilia, pero yo me voy a detener ahora a explicar lo que fue el que causó, ¿no?, la caída de este gobierno. Tenemos 3 hechos fundamentales, que son la relación con Chile, la soberanía de las Malvinas y la intervención de Santo Domingo. ¿Sí? Estos 3 puntos son fundamentales. Pero el más importante, uno de los que causó el quiebre, que
fue el que lo llevó a Ilia a la caída, es la intervención de Santo Domingo. ¿Y por qué se da esto? Estados Unidos quería intervenir en lo que es Santo Domingo y logra crear una comisión especial en la OEA. ¿Sí? En esta comisión especial estaba justamente Argentina. El representante argentino propone en la comisión especial la creación de un grupo de carácter permanente de fuerza interamericana, es decir, que haya un grupo constantemente de Fuerzas Armadas disponible, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Dispuesto a resolver estos conflictos. Esta fue una propuesta que claramente por los demás países fue visto con total repudio. ¿Por qué? Porque no respetaba lo que es la autodeterminación de los pueblos para nada. Cuando llega el momento de Argentina de mandar las tropas para conformar este grupo de Fuerzas Armadas, Ilia no las manda. ¿Por qué? Porque él dice que va a respetar a los pueblos, que fue lo que hoy veíamos en su discurso. Él cuando asume dice que va a respetar a la decisión de cada pueblo, ¿sí? A la autodeterminación de los pueblos. Y llegamos a lo que es la caída de Ilia. En este punto, los sindicatos se comienzan a unir con las Fuerzas Armadas, más sumado a una situación económica que no era la mejor. También tenemos que tener en cuenta este quiebre entre lo que es lo que querían las Fuerzas Armadas y lo que el gobierno no hizo, porque las Fuerzas Armadas querían enviar tropas, el gobierno no quiso enviar las tropas, ¿sí? Causó el golpe de Estado del año 1966. En este entonces, el 29 de mayo, el comandante del ejército, el comandante Pistarini, pronunció un discurso, ¿sí? Con una actitud muy revolucionaria, y el 27 de junio de ese mismo año desconoció el mando del general Castro Sánchez, que era el que tenía en cabeza el ejército hasta ese momento. Ese mismo día, entre esos 27 y 28 de junio, se tomaban los medios de comunicación y se anunciaba lo que iba a ser el golpe de Estado del año 1966. Chicos, les pregunto, ¿alguno tiene alguna duda? Si no, yo acá ya finalicé el tema. Bueno, ¿alguna duda que le quieran preguntar a Abril? Bueno, Abril, muy bien, muchas gracias por tu participación. Hay que dar espacio para que cada uno se vaya formando. Oh, ya está parando mi internet, me parece. Bueno, acá hay que empezar a pensar entre todos, que esto es la idea de este encuentro, ¿no? Que para eso ustedes, primero les quiero aclarar que van a tener el material en la plataforma y van a tener, por un lado, lo que tiene que ver con específicamente lo que se denomina la Revolución Argentina, un apunte que va de 1966 al 1973. Tienen el video del desarrollismo, tienen la clase, va a haber sobre el gobierno de Lanusse, sobre el gobierno de Leviston y bueno, y el gobierno de Onganía. O sea, diferentes fichas, ¿sí? Docentes, donde ustedes van a tener el material como siempre. Al mismo tiempo van a tener un cuadro, que ahora lo vamos a comentar, sobre los golpes, digamos, y más que todo las proclamas revolucionarias donde justifican, por decirlo de alguna manera no muy feliz, los golpes militares, las Fuerzas Armadas. En primer lugar, quería hacer hincapié en algo, que lamentablemente el presidente Ilia fue una, no sé si decir víctima más, pero sí de los grupos específicamente
que se unen, como es el grupo sindical, las Fuerzas Armadas, pero especialmente la prensa, que se burlaba permanentemente de la actuación de él. Se burlaba porque era de mayor edad, lo trataba como un anciano, eso implicaba también ciertos dibujos que relacionaban a la edad, como cierta tortuga, la lentitud, es decir, realmente una falta de respeto hacia la autoridad de un presidente que, bueno, en nuestro país lo vemos en forma numerosa cuando la prensa se transforma en un grupo de poder y lamentable en este caso de causa que origina la caída de un presidente democrático. En el caso de este golpe también implicó la intervención de las autonomías de las universidades nacionales, la intervención de la CGT, la intervención también en la Corte Suprema, es decir, hubo por parte del golpe militar intervenciones desde todo tipo, desde lo sindical, desde la educación, desde todos los logros que se habían alcanzado fueron un retroceso total. Y estamos hablando, y volvemos a la línea de tiempo, como yo les digo, ubíquense cada uno en la línea de tiempo y ustedes ven, la voy a apoyar acá, ¿sí? Ustedes ven que el golpe empieza, ¿no es cierto? Y tenemos a Onganía, a Leviston y a Lanús. ¿Sí? Aquí tenemos una proclama revolucionaria que fue del 62 y después tenemos la proclama de 1966. En realidad, todas las proclamas obviamente tienen particularidades que definen cuál es la situación política, económica que justifica a los militares hacer una intervención y un golpe de Estado. Obviamente ellos lo van a justificar desde el punto de vista del desorden, del caos, de la anarquía, de la inestabilidad, pero específicamente acá hay otros datos curiosos que ustedes van a tener, este esquema que he realizado, que hace referencia a intereses antagónicos, a un estatismo insaciable, a una inflación y un tema no menor, que también es apoyado por el grupo de poder de la Iglesia, a consolidar los valores espirituales y morales, restablecer el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común, mantener la soberanía nacional, participación en la defensa del mundo libre, occidental y cristiano, restaurar la autoridad, promover las expresiones de civilización cristiana occidental y eliminar todo estancamiento y el acceso a bienes y servicios. Obviamente todos aquí, con dos dedos de frente, sabemos que todo esto es ni más ni menos una fundamentación, una justificación que no tiene otra lógica que seguir sosteniendo una política totalmente de agresión, de violencia, porque también se lo acusaba de comunista a Illia, curiosamente. ¿Por qué? Por esto que comentó Abril en la última parte de la exposición, de permitir la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos. Sí, ustedes saben perfectamente que Estados Unidos ha tenido una política a nivel mundial y especialmente comenzó a nivel latinoamericano. En Cuba es una isla en la cual se consideraba geopolítica importante y empezaron los españoles que tuvieron una gran intervención en la misma y luego un pequeño tiempo estuvieron los ingleses, volvieron los españoles y los mismos ciudadanos cubanos le pidieron la intervención a Estados Unidos, haciendo toda esta justificación
la intervención de América para los americanos, como ustedes saben. No lo vamos a desarrollar acá porque tiene que ver más con derecho político, que ustedes ya lo vieron, pero a lo que voy es que toda esta justificación, ¿no es cierto?, de intervención en el poder implicó que largo tiempo, porque ustedes ven la línea de tiempo donde está Onganía, Levisten y Lanuse, y ustedes van a tener fichas docentes de cada uno de estos, pero vamos a mencionar como mapas así y puntos claves que se vivieron, ¿no es cierto?, durante este tiempo. Es decir, uno de los puntos claves que tiene que ver con toda la intervención en todo nivel económico, político y hasta educativo. Otro tema muy significativo para nosotros como universitarios fue la noche de los bastones largos. En la UBA, en Ciencias Económicas, para mí es muy fuerte porque un profesor mío de Flaxo, una persona que se llama Felix Schuster, un epistemólogo formado por Popper, y realmente muchos de ellos, algunos, hubo gran fuga de cerebros de nuestro país que tuvieron que ser, que buscaron otros países para buscar protección, ¿no? Asiliarse, asilo, no me salía la palabra, perdón. Pero otros quedaron en el país y quedaron prisioneros. Y siempre me acuerdo de la anécdota que todo queda para que ustedes vean como que a pesar de que una persona puede estar presa, detenida, ¿no es cierto?, que no pueda tener libertad física, la libertad mental e intelectual no se pierde. Entonces él me contaba una anécdota cuando yo era su docente, que luego yo la transmití. Me acuerdo que hubo una película en la cual Schuster tenía una celda muy pequeña que solamente entraba su cuerpo. Miren que es un hombre no muy robusto, y ahí mismo ya también tenía para hacer sus necesidades. De un lado y del otro había otra celda. Entonces había él mentalmente construido un tablero de ajedrez que tenía 3 pisos, y él era el encargado de memorizar, ¿sí?, los movimientos de las piezas de los que estaban al lado de él. Es decir, con esto a lo que voy y apelo a ustedes, que a pesar y lamentablemente de este tema de que había sido tomado prisionero, la mente, la materia, digamos, como nosotros le decíamos el quantum, ¿sí?, seguía no siendo detenida por ellos. Y eso permitió que luego, a la vuelta de la democracia, estos grupos que pudieron retornar al país y otros que habían quedado aquí pudieran volver. En este periodo también tenemos diferentes manifestaciones obreras, y dentro de estos también se originó el famoso Cordobazo, que comienza también como un grupo estudiantil y obrero que se genera en Córdoba, pero que tiene impacto en todo el país. Yo lo que diría en este momento, a diferencia de la otra clase que cuando la vi me agoté de los power y de tanto que hablé, esta clase quise hacerla de otra manera, mucho más pausada, como se darán cuenta, participación de un video, participación de Abril, y más que todo lo que quiero dejar en material para que ustedes mismos, con su masa crítica, ¿no es cierto?, que era lo que esto, el grupo que mencionaba recién, la masa crítica de este poder, de poder apropiarse, analizar críticamente el material y otros que puedan acceder. Ustedes van a tener en la plataforma este libro, la cátedra esta, el titular era el doctor Julio Frundarena, nosotros estamos sin titular, pero el programa responde. Entonces, para este tema, ¿sí?, y los temas a venir de estas unidades, tienen este libro que lo tienen digitalizado, y también
ya subido a la plataforma, ¿sí? Por otro lado, también tienen las fichas docentes que le mencioné, tienen el video, tienen la clase, y a mí me gustaría ahora sí, en unos minutos, porque me tengo que preparar para la otra clase, que es de repaso de una unidad de historia constitucional, a ver si podemos abrir los micrófonos y más que todo reflexionar ciertas preguntas que yo quiera que las agenden ahora en este momento, y es ver la ubicación, digamos, cronológica tanto de Frondizi como de Lía. Eso sería la ubicación espacial y cronológica. Después, ¿cuál era el escenario político y económico que permitió el ascenso de Frondizi y cuál es el de Lía? Son preguntas que estoy haciendo como de repaso para que tomen nota, que son las posibles preguntas también que voy a tener en cuenta para el parcial, para las preguntas de la unidad porque las otras ya están depositadas, ya están. Otra cuestión es, ¿en qué consistió el desarrollismo? En realidad, cuando hablamos de desarrollismo, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Sí? Tanto tenía una fundamentación económica, pero también tenía una fundamentación legislativa, es decir, había una normativa que la sostenía, ¿sí? ¿Qué pasó con esa postura que modifica a la línea de tiempo que nosotros conocemos, económica y política? Era totalmente innovadora, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que fracasó. ¿Qué es lo que sucede que fracasa? ¿Sí? Esa es una pregunta que vamos también ahora a abrir el diálogo y el debate. Por otro lado, los golpes que hubo militares que interrumpieron, tanto los que vemos en 1962 después de Frondizi y en 1966 con Ilia y todo el gobierno militar hasta el 73, ¿no? Que viene la tercera presidencia de Perón, y luego va a haber otro golpe en el 76. Bueno, en este caso me detengo en este espacio cronológico que es el que corresponde a la clase de hoy. Estos golpes militares que tuvieron estas proclamas revolucionarias que implican una fundamentación, una justificación. También yo les voy a subir a la plataforma la diferencia de lo que es un gobierno de facto y un gobierno de jure, y a su vez les voy a subir también unos cuadros comparativos que tienen que ver, que exponen económica, políticamente y socialmente la justificación de los golpes de Estado. Es decir, la clase de hoy es una clase que va a apelar más a que ustedes luego, con los materiales, se sienten, lean, se apropien, si obviamente está abierto el espacio para que podamos dialogar, que puedan preguntar a través de la plataforma. Y ahora quiero abrir el diálogo, aunque sea, 10 minutos para que podamos opinar, para que puedan plantear dudas o comentarios en general. Así que, como se dice ahora, pueden desmutearse. Es interesante, el otro día iba por la calle y una mamá le decía a la hija, nena, muteate. Antes te decían cállate la boca. Así que vamos incorporando lenguaje tecnológico a las vidas cotidianas. A ver. Carlos, ¿algún comentario suyo de su experiencia? Porque usted no le voy a tratar de persona mayor de edad, sino le voy a tratar de persona con experiencia que ha vivido esta etapa histórica. Sí, yo de Frondizi no me acuerdo, pero de Ilia sí, pues ya iba a la primaria, en el 66, cuando lo sacaron. Y después me acuerdo ese cambio que hubo a Levingston, que lo fueron a buscar a Estados Unidos, era un agregado militar, creo que en Estados Unidos. Lo fueron a buscar, no lo conocía nadie.
pero nadie. Y después, bueno, esos planteos que hizo Lanuse, y después me acuerdo de la época de Lanuse, ¿no? Sí, después los otros golpes, latente Ya los vamos a ver, porque la próxima se va a y el tema desarrollar Frondizi, yo el creo que último. Frondizi, a veces usted capaz que a lo mejor, de todos los presidentes que tuvimos, bueno, tenemos la gran influencia de Perón, pero Frondizi me parece a mí que tenía todo para ser un estadista, porque veía la dimensión, bueno, el cerebro económico de Frondizi era el doctor Frigerio, que creo que era abuelo del que fue ministro de Macri, que también creo que se llamaba Rogelio. Eran... Es más, nosotros normalmente, ahora porque no se da, leemos el libro donde va detallando todo lo que es el tema de la economía y de la propuesta, porque parte de la postura económica, pero hacia un proyecto político y social, pero que ese proyecto, en teoría, no se pudo concretar. Claro, porque esos planteamientos que dice el video de los militares lo tenían condicionado también. Para colmo, como dice usted, la influencia de Estados Unidos cuando se reúne con el Che, imagínense cómo estarían en aquella... lo que pasa es que hay que trasladarse en aquella época lo que eran los militares también, ¿no? Y Ilia, considero que, bueno, se ha comprobado, era una muy buena persona, quizás ya de edad, y después la prensa hizo algo atroz directamente, como usted decía, yo estaba en la revista de Landrutia Vicenta, Primera La Plana, le daban prácticamente, como decimos ahora, con un caño al pobre presidente. Eran críticas despiadadas. Ustedes pueden buscar, y hoy en día por Google pueden encontrar imágenes de los diarios de la época. Las tapas. Yo me acuerdo que había hecho un PowerPoint hace 5 años, 6 años atrás, donde iba poniendo las imágenes. Otra pregunta interesante, pero más que todo es para que la podamos conversar. Quizás yo voy a solicitar si puedo dar otra clase la semana que viene, pero hoy quiero que anoten una pregunta después de estudiar y analizar este tema. ¿Por qué ustedes creen que fracasó el proyecto del desarrollismo de Frondizi? Porque estamos totalmente de acuerdo que el grupo de poder político también, porque es curioso que siendo Frondizi de la Unión Cívica Radical Intransigente, sin embargo el radicalismo también actuó en contra de él, los antiperonistas, porque una cosa es no apoyar a Perón y otra cosa es ser antiperonista. Y en este caso vemos que también estos grupos de poder religioso también. ¿Por qué? Porque tanto a Frondizi como a Ilia lo vean como un enemigo del comunismo, como que podía avanzar el comunismo y la izquierda a nuestro país. ¿Y por qué esto? Bueno, Frondizi por la defensa también de los diferentes, de la independencia y del autodeterminamiento de los pueblos. Pero a su vez, en el caso de Ilia, por no tomar partido, ¿no es cierto?, tampoco por apoyar a Estados Unidos. Es decir, acá la clave también se dio por esto, es decir, asociar a estos dos gobernantes desde una postura no dependiente, no sometida a lo que sería el grupo de poder que era el país central en ese momento, que es Estados Unidos. ¿Sí? Después la industria farmacéutica. También la industria farmacéutica, en el caso de Ilia, fue obviamente un grupo, digamos, de poder que actualmente todavía lo sigue siendo. Y en el caso de Frondizi, yo estoy tratando de hacer comparación para que ustedes traten de comparar y no estudiar así están. En el caso de Frondizi también el tema de la iglesia, porque la iglesia como grupo de poder también la corría dentro del escenario político. ¿Se dan cuenta? Obviamente los militares como fuerzas, si se lo hicieron a Perón, siendo el militar, imagínense a otros que eran civiles. Es decir, hay una lógica en nuestra historia argentina
que en este caso estamos hablando de Derecho e Historia Constitucional, donde ya vamos a ver cómo se presenta en la última dictadura, y lo vamos a ver esto la clase próxima con el doctor Palacio, estos crímenes de lesa humanidad, porque realmente la última dictadura que vivimos fue una dictadura realmente tremenda, porque aparecieron figuras que estaban totalmente no presentes en los otros golpes militares. No solamente me refiero al tema de las intervenciones en todos los poderes, ¿sí? En todos los poderes, sino también en todas las universidades, intervención en universidades, intervención en el movimiento obrero, intervención en los espacios también culturales. Miren ustedes qué cosa. Prohibir la teoría de conjuntos en la matemática, la prohibición de representantes culturales en los diferentes lenguajes artísticos, en la música, en la escultura, en la poesía. Prohibir El Principito, que es un libro que realmente uno lo asocia. Ellos eran que decían que su estatuto estaba por encima de la Constitución, ¿no? Exactamente. Realmente esto acá marca que la Carta Magna deja ser y pasa a ser pisoteada, ¿no? Ustedes imagínense que estamos frente a una constitución. ¿Se acuerdan que la clase anterior yo les hablé de la constitución del 53, les hablé de la constitución de la reforma de 1860, donde se incorpora la provincia de Buenos Aires, que no se había incorporado en la constitución del 53, y bueno, y ahora estamos también en el tema de la reforma de 1857, que realmente esto es otro tema curioso, que cómo puede ser que se invalida la Constitución de 1853, se invalida obviamente la Constitución del 49, que era una Constitución de tinte social, con todo lo que implica, que tuvo un impacto en toda Latinoamérica, y especialmente la influencia que tuvo de lo que es el constitucionalismo social de México. Y la paradoja más grande aquí es que se incorpora el artículo 14 bis, que muchas veces cuando nosotros tomamos examen y hablan de la Constitución de 1994, que la van a ver, hablan del 14 bis como si fuera la Constitución del 94, es decir, se confunden. No, paradójicamente el artículo 14 bis, con todas las reivindicaciones que tienen en el mundo del movimiento obrero, sin embargo, paradójicamente son puestas en un gobierno militar. ¿Se dan cuenta? Y las reivindicaciones que plantean, como el derecho a huelga, es ridículo, porque, nunca se iban a dar en práctica. Es decir, era un derecho que una manipulación perversa. ¿Qué me decís, Silvia? No, decía lo mismo que estaba diciendo usted, que ponen un derecho que no iban a dejar ejercer ese derecho. O sea, ridículo. O sea, a mí me parece que hay que entender a esta asignatura no como una materia que uno tiene que aprobar para poder seguir siendo la carrera de abogacía, sino que realmente hay que darle la vuelta y ver que Derecho e Historia Constitucional a ustedes lo forman, no solamente y les dan información o saberes, ¿sí?, como alumnos y alumnas de abogacía, sino también como ciudadanos y ciudadanas. Y les permite tener una mirada holística de la historia y hasta también para poder aprender
a visualizar y no naturalizar la realidad en la cual se vive. ¿Se entiende a lo que voy? Yo soy Sí, muy perfecto. respetuosa y no hago bajada de línea en esta asignatura. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su formación, su ideología, su partidismo político. Y eso es totalmente respetar y no descalificarlos a ustedes, que opinen igual que yo. Pero hay una cosa que no se negocia, que es el respeto al gobierno. ¿Cuál? El que está. De jure, al gobierno democrático. Es decir, Sí. no se puede defender un golpe militar en cualquier de sus manifestaciones, porque también ahí no seamos hipócritas. Cuando los medios utilizan para presionar, para ir, como lo hicieron con Ilia, estoy hablando históricamente, ¿sí? Que tiene que ver con el proceso y con la unidad que nos desarrolló tan claramente Abril. Esto es realmente atentar contra la democracia. Y esto no tiene otra forma de explicación. Hay que tener muy en claro. Entonces, un alumno de derecho no puede tener otra mirada que sea esta. Ahí sí, yo esto no lo puedo tolerar, porque si no sería como apoyar los crímenes de lesa humanidad, estar en contra de la Constitución Nacional, que implica todos los pactos que fueron incorporados en nuestra Constitución, desde Costa Rica, Pacto de San José, Costa Rica, los derechos del niño, etcétera, etcétera. Entonces, esto es no negociable. Acá sí me detengo como docente, como profesora de historia, como ciudadana, y esto lo tenemos que entender. Yo diría, por favor, Abril, si me podés leer vos el chat, porque creo que hay alguien que está escribiendo algo y no lo puedo ver. Me saqué los lentes. Un estudiante puso hasta la próxima, nos vemos, muy buena clase. Y Julia Dela puso, sí, profe, Mar, que no debamos estudiar solo por estudiar o para probar, sino tener conciencia sobre la historia de nuestro país y profundizar, y no apoyar dictaduras de ninguna forma. Está muy bien. Lo mejor de todo esto es que en esta época los alumnos y las alumnas pueden tener esta cuestión de la pedagogía crítica, ¿no? Del análisis crítico. Y eso es sumamente enriquecedor. Pero para eso, chicas, chicos, hay que sentarse, agarrar librito y ponerse a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo como siempre me comprometo, les voy a subir el material correspondiente. Y le pido a Abril, si es necesario, poner otra clase o de repaso o algo que quieran ir organizando. Yo voy a ver si puedo acordar con un compañero del equipo docente, poder ampliar un poco más el tema. Porque yo lo que no quiero agotarlos en contenidos, a diferencia de la otra clase que me dediqué a escucharme y me agoté yo misma de escucharme, y que los power que subían y que no subían. Así que dije, no puedo torturarlos más, así de esta manera. Entonces dije, bueno, ahora vamos a hacerlo más claro, total nos quedan clases para poder revisar, ¿sí? Así que les deseo unas buenas noches. Buen fin de semana. Yo voy a continuar con mi Hasta trabajo luego. docente y bueno, y nos estamos viendo, ¿sí? Bueno, Gracias, y se profesora. cuidan, por favor. Gracias. Gracias, Se cuidan. Abril. Abrazo grande. Gracias. Gracias, Gracias. gracias, Abril. Y nos vemos. Hasta luego, chicos, chicas.